Silvio Barrera Nasi, febrero de 2021. Bueno, Silvio Barrera Nasi, uno de los periodistas de la vieja escuela radial de la ciudad de Cartagena. ¿Cuántos años hoy? ¿Cuántos años de edad? Tengo 75. 75. Bueno, ¿cuándo y cómo empezó a ser periodista? ¿Qué recuerdos tiene de esos viejos tiempos? Bueno, Lucho, efectivamente, cuando existió aquí el Vespertino del Pueblo, periódico de la familia de Vicentico Martínez Martelo, que quedaba en la calle de la Soledad, en el sector céntrico de Cartagena, nosotros, digo nosotros porque éramos un grupo de inquietos muchachos que estudiamos en el Liceo de Bolívar en esa época y se nos dio por las actividades de tipo cultural. Entonces dijimos que hacíamos un mural en el Liceo de Bolívar, que fue donde hice gran parte del bachillerato, y que íbamos a constituir un centro cultural para impulsar las manifestaciones de tipo cultural en la ciudad de Cartagena. Entonces acudimos a donde don Vicentico Martínez Martelo para lograr un espacio, porque dijimos que necesitábamos lograr un espacio para difundir las inquietudes periodísticas y de tipo cultural, y aún de esa época de la defensa de la ciudad. Fue así como nos otorgaron a varios de nosotros un espacio permanente en ese Vespertino del Pueblo, que salía con la crónica roja de última hora en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, y ahí en esa columna comencé yo mi vida periodística, que se llamaba Anotaciones de un reportero. ¿En qué año fue eso, don Silvio? Eso fue por allá en el año de 1962. 52 o 62. 62. Bueno, ¿cómo eran los tiempos de reportería en ese momento? ¿Qué otros periodistas recuerdan los hechos más importantes que lo hayan impactado en esos inicios? Bueno, Luis, digamos los hechos más importantes en esa época, hubo uno que fue de gran revuelo, que fue la muerte de una doméstica en una casa de una familia muy distinguida de la ciudad de Cartagena. En esa época hubo podríamos decir, una persecución, una sindicación contra un hombre de guardia destacado también, contertulio de la época nuestra, contemporáneo, que fue Guillermo Baena Sosa, que usted también conoció. Guillermo fue un aguerrido luchador también de esta vida periodística, y quien en esa época dirigía, por así decir, le habían arrendado el Vespertino. Él era director y era jefe de redacción, y le voy a decir, el Guillo, como le decíamos, el Guillo Baena se vio perseguido durante mucho tiempo por una familia que no mencionamos por razones obvias, y el personaje ya falleció, existiendo el Magali París de la calle del Candilejo. A Guillermo transitaba por ese sector, Guillermo casi lo matan, le digo sinceramente, realmente, porque yo diría injustificadamente, él estuvo haciendo una serie de crónicas, podríamos decir, en esa época, sobre la muerte de esa doméstica en una casa importante de familia de Cartagena. Y yo no sé por qué el jefe de casa, podríamos decir aquí, podríamos decir, lo acusaba a él. Hubo hasta disparos, y Baena se salva porque Baena se metió debajo de uno de los estantes del citado almacén que hoy ha desaparecido. Sí.
Otro hecho así de esa época que resalte. ¿Eso fue en qué año? Lo dicho, eso fue comenzando yo mi vida periodística, pues ya en los años 68, 70, por ahí. Sí. Otra situación también fue la de los doctores Martín Alonso Pinzón siendo gobernador de Bolívar y el del doctor Navarro Patrón, rector de la Universidad de Cartagena. ¿Se acuerdan que estos tenían una enemistad de tipo familiar? Porque Martín se había casado con una hija de Navarro, ¿no? Y siendo rector se lidiaron a una cosa que calificaron los estrados judiciales en la época como delito imperfecto. Eso fue uno de los hechos también que conmovió a la ciudad, porque esto fue un duelo imperfecto calificado por los tribunales y se dio en el famoso laguito. Sí. Bueno, don Silvio, periodistas de esos tiempos, ¿qué otros nombres recuerdas? ¿Cómo era los directivos del pueblo? Vicente Martínez Martelo, como persona, como empresario, como patrón. Don Viso, como le decían popularmente, hombre de clubes sociales, sabe que fue presidente de grandes centros sociales en Cartagena. Don Viso tenía fama con los llamados vales en los clubes sociales, porque decían de que pagaba un vale y ponía sobre ese vale otro vale. Es decir, nunca pagaba. Aparte de él, yo creo, Lucho, que el periódico desapareció, que era un famoso vespertino y se vendía como pan a las 5 y media de la tarde, porque en esa época no había credibilidad en cuanto a sentido de la pauta publicitaria. Entonces había empresas muy nacientes que no le daban justo poder, justo reconocimiento a un medio publicitario. Entonces comenzaron ellos a administrar, a entregar en administración el periódico a distintas personas que no conocían el fondo del periódico. Imagínense usted, uno de los que estuvo ahí al frente de eso, aparte de Vaina Sosa, que tuvo también otro desaparecido, Rafael Oscar Morales. Dirigente conservador, además, turbaquero. De la misma línea de todos ellos. Sí. Bueno, una década de transformaciones, la década de los años 60, nacen nuevas emisoras, Radio Bahía, por ejemplo, a la que usted estuvo vinculado durante mucho tiempo. ¿Cómo era el ambiente radial en esa época? ¿Cómo cambia de ser un periodista de periódico a ser un radioperiodista? Bueno, Lucho Tarrá, no fue difícil porque verdaderamente trabajar en medio radial como Radio Bahía era como la matriz de la cadena radial Caracol en esa época en Cartagena, por allá en los años 60. Fue afiliada. Don Enrique Emiliani, que fue gerente fundador, nunca aceptó que eligieran de propiedad de Caracol. Él siempre decía, la emisora Radio Bahía es afiliada a Caracol. Y tan es así que en muchas ocasiones su gerente comercial, don Carmelo Hernández Palencia, se adjudicaba espacios importantísimos de esta importantísima emisora que en esa época fue sede principal de Caracol en Cartagena. Era la única. Y tenían siempre rencillas porque los espacios centrales de Caracol se olvidaban y se dejaban para otros espacios. Y Carmelo, que era gerente comercial, le daba prioridad al boxeo, al béisbol, al fútbol, que eran las actividades más importantes en esa época. Bueno, ¿qué recuerdos tiene de Carmelo Hernández Palencia, que fue un hombre que marcó la pauta en la administración de Radio Bahía? Estuvo también en otras emisoras, pero fundamentalmente en esa hasta su muerte. La emisora en donde mayoritariamente eran socios o accionistas los Emiliani y Román, también estuvo Julio Cantillo Nájera. ¿Qué recuerda de eso? Efectivamente, de Carmelo Hernández Palencia recordamos
principalmente que nosotros le decíamos el hombre orquesta. Hombre orquesta porque... Sí, no. Hombre orquesta porque él era gerente comercial, era director de la emisora, mire, y lo que le venía diciendo, y hasta técnico a última hora, llegó a ser hasta el punto de desplazar en cierto momento a los técnicos que hoy están fallecidos, los señores González y los señores Álvarez, quienes cuando ya la emisora tenía sus momentos de perfectos técnicos, se sentía vencido, entonces era cuando los llamaba, los contrataba para suplir. Imagínense usted, esto yo creo que eso lo recargó a él en su vida profesional y hasta le pudo causar el exceso de trabajo, la muerte. Sí. Bueno, ¿cómo era una jornada de reporterismo? ¿Cómo era una jornada para hacer un radioperiódico en esa época en que no había muchos medios, incluso ni siquiera habían empezado a funcionar las grabadoras que eran fáciles de llevar? No era fácil, la gente no entendía la labor reporteril, como dice usted, cuando se iba sobre todo a las fuentes judiciales para lograr o captar una información de esas que podríamos decir muy escudriñada, había que ganarse de un comienzo la persona, es decir, el funcionario, para que el funcionario te diera la información sobre el particular. Por otro lado, como usted bien lo dice, no existían los medios tecnológicos de hoy día, no existía la grabadora, no existía la cuestión de esta que estamos usando, del celular, en fin, era que hacer un verdadero reporterismo. ¿Cómo era? Era de tarjeta, de libreta, con lápiz, como usted nos ha visto. Taquigrafía. Taquigrafía, que en esa anotamos, había un gran maestro con quien trabajé, hay que anotarlo, don Alfonso Pomares Agames, quien lo peleaban en la secretaría aquí de algunas corporaciones, porque era un berraco en manejo de taquigrafía. Y lo que más se usaba era la libreta, el lápiz y aún la memoria. Sí. Bueno, Alfonso Pomares Agames, uno de los históricos imperecederos en el periodismo de la ciudad, hijo además de otro grande periodista que fue Manuel Esteban Pomares. Hijo del Tigrillo. Del Tigrillo, que le decía que fue mucho tiempo subsecretario del Consejo de Cartagena cuando quedaba aquí frente al Parque Bolívar. Sí. Y fue de su padre, Manuel Esteban el Tigrillo, quien Alfonso aprendió la taquigrafía. Sí. Manuel Esteban Pomares, el Tigrillo, además, un comentario aquí al margen de esta entrevista, Silvio, uno de los periodistas innovadores en materia de organización de estructuras comunicacionales oficiales. El primer gabinete de propaganda y prensa que hubo en una entidad territorial lo creó él en la década de los 30 en el municipio de Cartagena. Fue un realmente innovador junto con otros grandes personajes, entre ellos, por ejemplo, Pedro Portela Román, sí, ellos dirigieron mucho tiempo y, como usted lo acaba de decir, fueron los impulsadores a nivel del distrito, se llamaba Los Anales del Distrito, o sea, era el órgano de publicidad del Consejo de Cartagena, donde se editaban las publicaciones y los edictos y demás publicaciones de esa corporación. Y además publicaban toda serie de actos administrativos, al igual que Pedro Portela Román y quienes fueron otros quienes dirigían las primeras publicaciones en materia del llamado meeting, que también fue otra de las iniciales publicaciones que tuvieron eco en la ciudad de Cartagena. Y que se editó también aquí por parte de Pedro Portela Román, Manuel Esteban Pomares el Tigrillo, el padre de Alfonso. También hubo otra publicación que también se editaba en Montería, Cartagena, el llamado Aliado del Pueblo. Velasco Puche. Lo acaba de decir, que era del señor Velasco Puche. El señor Velasco Puche, aprovechando
también tuvo muchas amenazas de muerte cuando esto comenzó, porque el Aliado del Pueblo, que era bimensual y se editaba entre Cartagena y Montería, era pulsante. El Aliado del Pueblo, dicen los entendidos en la materia de la época, que quien no le daba la cuña publicitaria se la enfrascaba y se la dirigía y le hacía una oposición tremenda, y esto lo ocasionó en varias ocasiones que el periódico no saliera y él pedía protección de las autoridades. La única pelea, según me contaba mi papá, que perdió Velasco Puche fue con Julián Davis Echendía en la década de los 30 con el periódico El Mundo. De Barranquilla. Lo nombraron, no, de aquí de Cartagena, y lo nombraron tesorero en Turbana, y parece como que hubo un enredo con una plata y el único que lo hacía callar era Julián Davis, hasta que lo echaron de aquí también por problemas de unos tiros que le hicieron. Julián Davis fue director del Nacional de Barranquilla. Sí, y aquí en Cartagena del Mundo, él empezó en Cartagena. Aquí estuvo en Mundo y después lo trasladaron allá. Sí. Bueno, Francisquito Burgos, que también fue muy famoso en esa época, La Gileta Azul, otro periódico de esos punzantes. ¿Qué otros nombres recuerda? Bueno, y también tiene que agregar a lo de Francisquito Burgos, bueno, él estuvo también vinculado a la burocracia municipal. Él dirigió mucho tiempo una biblioteca que se llamó aquí Juan de Dios Amador, y estuvo aquí en la calle Castelbondo. Y antes en el Parque Centenario. Y antes del Parque Centenario. Él se dedicó para ese renglón cultural, y aparte de eso, Francisquito Burgos también era punzante, como usted lo acaba de decir, cuando no le daban lo que nosotros hoy día estamos peleando, la pauta publicitaria. Ese se iba en lance ristre contra Raimundo y todo el mundo. Bueno, otro personaje imperecedero en el tema de la diatriba cartagenera, Gabriel Calvo Paso, don Gabriel. Bueno, don Gabriel Calvo Paso era reconocido como el hombre fundador de la tertulia. Él fue originario de esa tertulia, se hacía donde en la calle Vicente Elías, el Ancianato. La calle del Arzobispado, conocida como el Ancianato, en donde después había dos sesiones. Al mediodía, 11:30 para 12, se reunía toda la, podríamos decir, la crema, alta crema de la ciudad. Allá asistía don Viso, ahí asistían otros distinguidos señores, Nicolás Múnera, Gabriel Paso, el otro, es decir, muchos concejales iban, porque ahí se tocaban temas álgidos, y después cuando las tertulias eran fuertes se trasladaban para las horas del día siguiente. Los hermanos, yo le diría que los hermanos Elías, que eran de ascendencia sirio-libanesa, los hermanos Elías vendían más a nivel publicitario con estos señores que a nivel, ellos vendían era artesanía. Sí. Bueno, otro tertuliadero muy famoso desde la década de los 30, el Bodegón, en la antigua Casa Nalpe, Casa Nacional del Periodismo, del Periodista, donde hoy está el edificio Citibank. Nombres imborrables en la historia de la ciudad, especialmente por los dichos. Eso lo presidía el tuerto Luis Carlos López, precisamente hermano del también fallecido el director de la Universidad de Cartagena, el doctor Domingo López Escauriaza, con quien trabajé yo también algunos 5 años, y que quedaba en la calle San Juan de Dios. El tuerto López, fundador, de ahí fue donde nacieron las célebres leyendas, poemas y todas esas costumbres y todas esas figuras que están plasmadas en unas placas en diferentes calles de la ciudad de Cartagena. Hoy día tengo entendido que un grupo de amigos, seguidores de Luis Carlos López, entre ellos el colega Gustavo Tati y Eduardo García Martínez, han reinaugurado nuevamente este tipo de tertulia con el nombre del Bodegón en la plaza del Semaní, concretamente en el Hotel Las Palmas, con lo cual hacen charlas durante las horas de la tarde sobre poemas y todo eso, y reviviendo esto, y en donde está un grupo de gente que está encargado de revivir los poemas, los actos literarios, los actos culturales que
que en torno a la vida y obra del gran bate Luis Carlos López. Bueno, Silvio, otras emisoras famosas en esa época, la segunda radio colonial, la que fundan en la década de los 50 personas como por ejemplo Alfonso Gutiérrez Piñeres, que fue socio. Víctor Nieto. No, Víctor Nieto no fue socio de Colonial. Estuvo Enrique Emiliani, estuvo Julio Cantillo, estuvo Ricardo Segovia como socios. Una emisora que duró hasta la década de los 60, Radio Vigía, que empieza a mediados de los 50, la emisora Fuente, una emisora muy famosa, y también el tema de las emisoras de Cadenón de don Víctor Nieto, la Radio Miramar y La Voz de Cartagena. ¿Qué recuerdo tiene de esta emisora? Nombres de personas que hubieran estado laborando allí, hechos curiosos, anécdotas que usted recuerde. Bueno, yo recuerdo, pues hablando de mi época, Luis, en cuanto al sistema todelar, hablamos de las emisoras que inicialmente fueron impulsadas por ese gran hombre de radio aquí, que fue don Rafael Fuentes Martínez. Don Rafael, dicen que siendo embajador de Colombia en Londres, él visionó un tipo de emisora de gran potencia cuando aquí no comenzaban las cadenas de radio. Entonces don Rafael Fuentes adquirió un equipo moderno y fundó lo que hoy existe todavía, es la emisora Fuentes y Radio Vigía, que posteriormente a su muerte quedó en manos de sus hijos. Efectivamente, este tipo de emisoras que han sufrido una gran transformación en las últimas décadas, en los últimos 20 o 30 años, pasaron a manos inicialmente de la cadena Super Todelar primero. Sí, o sea, pero como afiliadas. Y finalmente después de que pasaron a Super. Fuentes a Super y Vigía a Todelar. Y entonces en manos, dicen que hubo mala administración porque estuvieron en manos primero de los hijos de él. De Rafaelito estaba Fuentes y Nelson estaba Vigía. Pero cuando llega el alcance de las emisoras de Todelar, le hacen la compra de Fuente y Radio Vigía. Adquieren estas dos importantes estaciones que durante mucho tiempo operaron como matriz aquí en Cartagena y existían lo único que les ha quedado a los Fuentes, el edificio en la calle del Sargento Mayor. Y ya lo vendieron. Y ya lo vendieron. Sí. Bueno, hubo un hecho a finales de esa década de los 60 muy grave para la ciudad, para el sistema radial de la ciudad de Cartagena. El famoso incendio aquel de Radio Vigía, que afectó también a emisora Fuentes. ¿Tiene algún recuerdo de ese hecho? En esos días también hubo un cortocircuito que casi arrasa con la Radio Miramar. ¿Tiene algún recuerdo sobre esos hechos que le estoy contando? Bueno, Tarrá, referente a eso, efectivamente dicen que se salvaron dos funcionarios, un control, un locutor, que laboraban 24 horas, porque precisamente el servicio de energía eléctrica, lo que podríamos decir hoy, estaban cortados. Y parece ser que ellos estaban fuera del edificio. Y lo que superó la situación fue que ellos tenían unos vecinos enfrente que llamaron oportunamente y cerraron lo que llama uno el sistema de las cuñas. Las cuñas, llamadas cuñas, y se evitó la propagación porque, entre otras cosas, enfrente estaban las residencias estudiantiles de la Universidad de Cartagena. Y por otro lado... Y también el Colegio de la Esperanza. El Colegio de Esperanza era vecino ahí en la calle de Sargento Mayor. Sargento Mayor con la calle de Tejadillo. El Tejadillo. Bueno, las pérdidas fueron asumidas por una aseguradora, parte del 50% por Todelar, y ellas en cuestión de una semana volvieron al aire nuevamente, como decimos, ¿no? Pero no hubo afectación en cuanto tiene que ver con personas pues, que hubiesen caído ahí o hubieran muerto. Bueno, nombres de ese entonces, en lo que fue el final del circuito radial ABC,
a Adelmo Jiménez, por ejemplo, que era director de Radio Vigía, a Humberto Reynoso, Teófilo de Ávila, Alfredo Pernet, que aunque no hablaba, era también radioperiodista, de sí, ahí Samuel Pinedo Brujés. Sí, personajes que conformaron esa nómina. Está el radioperiódico que se denominaba ABC. Sí. Estuvo otra persona que usted se ha omitido momentáneamente, un gran veterano, gran veterano periodista de prensa, que fue don Antonio J. Olier, conocido y que firmaba como Marco Antonio del periódico. Sí. Él era el director efectivo del periódico. Adelmo Jiménez, Humberto, era el director artístico de la emisora. Napoleón Perea Castro comenzaba sus pininos deportivos, era el jefe de deporte. La esposa de don Antonio, Carlotica Mendoza, esa era eterna, que era la secretaria de la Junta y de la organización ABC. Ahí se conoció con Marco Antonio. Ahí fue que se conoció con Antonio. Un barranquillero, Hermes Lombana, entre otros, ¿no? Sí. Melanio Porto, y su hermano Alcides también, eran comentaristas deportivos. Sí. Bueno, el tema de los tiempos finales de Radio Colonial de Gastón Calvo Núñez en la gerencia, Sergio Guirado Caballero, personajes de esa talla, los Valderrama Castro, Guillermo, Elías y Lucho, ¿qué recuerdo tiene de ellos? La época de las grandes agencias de prensa en la ciudad de Cartagena, empezando por Prensa Norte de Guillo Baena. Es decir, las grandes agencias de la época publicitaria era, primero Gastón Calvo era el ídolo aquí, el mandacallar en materia de publicidad. Todas las firmas, Aldabón. Sí, todas las firmas aquí, todas las empresas, a quienes pautaban era Gastón Calvo. Casi que había una rivalidad con las más nacientes empresas. Y la otra agencia publicitaria periodística que fue Batalla, me acuerdo, fueron una gran batalla, Guillermo Vaina Sosa con su Prensa Norte, que llegó a reunir varios medios nacionales y eso, y Valderrama Castro Guillermo, que era un santanderiano que vino aquí, así haciendo reportería, y terminó director orquesta de su agencia, que le puso Barca, los dos apellidos de él, y codirigía con un grupo de jóvenes que en esa época comenzaba, y entre ellos estaba Luis Emilio Valderrama, que era un muchacho reciente, acababa de prestar el servicio militar. Su hermano. Y su otro hermano Elías. Su otro hermano Elías era el fotógrafo. Al que le partió la cámara a Marlon Brando. Exacto, y bueno, eran los dos medios en pelea, siempre los Baena con Valderrama tuvieron un pugilato por capitalizar las corresponsalías de los más importantes medios locales y nacionales, ¿eh? Que le tocó pagar un buen dinero a Marlon Brando por la rotura de la cámara, la compra de la cámara en el buffet de Luis Bustamante del Valle. El matrimonio sí de la que hoy fallecido y que hoy dirige que quedó la esposa, pues la esposa de Cecilia de Bustamante. Sí, así es. Bueno, Silvio, pasa la década de los 60, nos enfrascamos en los 70, pero bueno, hechos muy contundentes en la historia de la ciudad, la quema del mercado de Getsemaní, los secuestros de los aviones, tantas cosas duras en materia noticiosa para la ciudad. ¿Qué recuerdos tiene de esos hechos y la manera en cómo se cubrían? Yo diría que el hecho que causó más conmoción fue por allá en los años 80, ¿no? La vaina del mercado. 65. No, 65. Sí. La vaina del mercado, porque usted sabe que el mercado venía de tiempos inmemoriales, casi como diríamos desde la época del comienzo de la República. Dicen que fue una fuerte explosión, que hubo dos explosiones al mediodía y después seguido en las horas de la tarde, cuando estábamos en las vísperas para unas festividades novembrinas
y había un almacén que quedaba en lo que hoy es la puerta del centro de convenciones, que almacenaban los explosivos, podríamos decir la dinamita, los elevadores que se dice hoy para venderlo para las festividades novembrinas y todas esas cosas. Y la alta temperatura que por esa época andaban como ahora hizo explotar, porque eso estaba detrás de los almacenes, eran como una bodega. Esto ocasionó la muerte de muchas familias, entre ellas familias extinguidas. Dicen que un abuelo de los Char, sí, que después se trasladaron a la ciudad de Barranquilla, varios miembros extinguidos de esa familia y mi empleado también de la ciudad de Cartagena. Eso ocasionó la cancelación, por así decir, de las festividades novembrinas. A raíz de eso el mercado quedó descuartizado y fue cuando duró más de 10 años después que el ingeniero, el ministro, doctor Rizo Pombo, comenzó a hablar de lo que hoy es el mercado de traslado, el mercado de basura. Bueno, usted estuvo también en la redacción del Universal, en los tiempos de Domingo López Cauriaza, de Domingo Antonio J. Viera, Alfredo Perné era jefe de redacción. ¿Qué recuerdos tiene de las personas, de los hechos, cómo era un día común y corriente en la redacción del Universal de esos tiempos? Indudablemente, por ser el único, porque era el único en la época como periódico local, porque ya había desaparecido el Diario de la Costa. No, todavía existía, el Diario de la Costa desaparece en el 83. En el 83, bueno, pero estos también tuvieron una rivalidad, a raíz de que cada quien, cuando uno lanzaba una noticia, el capitán Holme Otero, que era el yerno del doctor Domingo López Cauriaza, eso es un anécdota. Y gerente, que siempre estaba en la puerta del periódico, en la calle San Juan de Dios, iba a mostrarle al doctor López la noticia que salía en el Diario de la Costa. Siempre había una rivalidad, porque ellos decían de que el periódico Universal tenía que salir con la prioridad, la mejor noticia, y esto era permanente. Aparte de esto, yo diría que hubo una nómina de lujo, a pesar de que se hablaba de los empíricos, pero todos los colaboradores, los que se elaboramos en la época, éramos empíricos, porque realmente una lumbrera que fue Alfredo Perné, eso decían de que la mejor crónica o mejor editorial, porque a veces delegaba el doctor en él, era la de Perné cuando estaba tomado, y parece increíble. Y hubo Marco Antonio, don Antonio Toler, también fue editorialista, la misma esposa, doña Carlotica fue veterana en materia de sociales. Otro hombre que también hacía unas extraordinarias crónicas deportivas, el famoso don G, Guillermo Guerrero Ramos. Así es. Bueno, ¿a qué decir? Tuvo una extraordinaria página, el Universal. Llega pues ya, diríamos, en los finales diríamos en los 90, ¿no? Cuando el maestro de periodismo regional ahora aquí, Alejandro Galvis Ramírez, a la muerte de su padre, quien fue veterano de la guerra, podríamos decir, veterano liberal, ya amigo del doctor Domingo López Cauriaza, y cuando este fallece, delega en una junta especial creada. El doctor Domingo López Cauriaza le dejó un legado, podríamos decir, a Fabio Morón Díaz, a su hermano Darío, a Guillermo Ramírez Buendía, a Gonzalo Zúñiga y otros, para que su periódico, que no muriera, que el periódico persistiera, y es cuando hacen la fusión con Vanguardia Liberal de la ciudad de Bucaramanga, y nace prácticamente la fusión entre Vanguardia y el Universal. Se crea una sociedad comercial, y de allí la pujanza de ese periódico. Bueno, Silvio, el tema laboral, el tema prestacional de los viejos periodistas de la ciudad de Cartagena, muy pocos con pensión de jubilación. ¿Alcanzó a jubilarse? No,
¿Por qué? No. ¿Qué pasó con el tanto tiempo que trabajó en Radio Bahía de la familia Emiliano y Juan? No, realmente no se pudo alcanzar porque existía en esa época lo que se llamaba la venta de servicios, la carrá. En Bahía, por ejemplo, era, pasa la cuenta, póngale 20, 30, 40, 50 mil pesos y mensualmente, y usted se le pagaban, pero esto no daba derecho a pago de reconocimiento de prestación, más aún ni para lo que hoy se llama la salud, que sabe que hoy toda empresa está pagando por la salud y el salario. Esto igualmente en el periódico en donde se cotizaba ahí, en el periódico Universal, pero eran muy bajos los sueldos realmente, no daba el derecho. Y el doctor Domingo López era en ese sentido muy estricto. Él no le gustaba que las empresas estas de hoy, que se llaman aseguradores, les sacaran, por lo que uno dice, la derecha, le sacaran a sus empleados o le descontaran sus sueldos de los respectivos sueldos. Esto dio mucho impasse, incluso en programas, por ejemplo, con vivienda. Existió un programa cuando comenzaba aquí el Credial. Yo, por ejemplo, me asocié para la casa que hoy día tengo y a mí me llamó el jefe de cartera en una ocasión en donde me dijo: mire, el doctor López no le gusta eso de descontarle a ustedes las cotizaciones para vivienda. Yo no sé por qué, pero él decía que él no le gustaba que a sus empleados el salario mínimo se lo fueran a mermar. Entonces, ¿sabe lo que hacía el jefe de cartera? Nos entregaba un talonario mensualmente para que uno fuera pagándole, llevaba el recibo y ahí uno mismo lo descontaba y uno mismo pagaba. O sea, el periódico les pagaba la cuota de la casa. No. Se les descontaba el sueldo para que ustedes pagaran. Sí. No, él era tan fregado, podríamos decir así, que él no, el jefe de cartera nos dijo: yo confío en ustedes, en la honestidad de ustedes. Entonces ustedes, aquí tienen el talonario respectivo. Por ejemplo, en mes de marzo, aquí está, lo daban en febrero. Ustedes saben ya cuánto van a pagar, la cuota de amortización. Entonces ustedes van partiendo la respectiva hoja del talonario y vienen a caja y aquí lo pagan. Bueno, Silvio, para aclarar cosas, o sea, ustedes que durante tanto tiempo fueron los periodistas emblemáticos de Radio Bahía, ¿nunca fueron oficialmente empleados de la emisora? No, porque éramos prácticamente supernumerarios. ¿Cuántos años más o menos? No estábamos en nómina. ¿Cuántos años estuvo en Radio Bahía? Yo estuve allá alrededor de 10 años. Bueno, mucho más, porque yo lo conocí a finales de la década de los 70 ahí, bueno, y usted me dice que entró en el año 63. Entonces tuvo casi 20 años. Alrededor de eso, porque se acabó el periódico El Pueblo y entonces después trabajé aquí en RCN, en la local, y hubo una reestructuración que hicieron y entonces salimos varios y entonces volví otra vez a Radio Bahía. Pero es como el sistema que le digo, no logré coronar esa pensión esa época porque yo no estaba en nómina incluso ni 2 o 3 compañeros más. Bueno, ¿por qué se acaba el periódico El Pueblo? ¿Por qué se acaba Radio Bahía? El Pueblo se acaba, yo diría, porque podríamos decir sustracción de materia, en el sentido de que los vicenticos y las personas que él delegaba o le entregaba en administración el periódico no tenían la suficiente financiación para pagar nómina, para pagar. Tú sabes que el problema número 1 de los periódicos es el papel periódico, que tenían que traerlo de fuera. De Canadá. Entonces no había la financiación y por eso él tuvo que coger
y finalmente entregaron la administración. Cuando ya los últimos estaba diciendo, Rafael Oscar tuvo administración eso, y ya finalmente el tipo desfalleció porque él no tenía los recursos económicos para eso. Y Radio Bahía, la cosa es contraria. Radio Bahía, el doctor Enrique Emiliani, que en paz descanse, tuvo alrededor de 20 años fuera como cónsul general allá en Alemania por la mediación de su hermano Raimundo Emiliani, que era para esa época senador. Entonces, el doctor Raimundo le entregó la administración de esa emisora en su defecto a personas que realmente, primero, no sabían del manejo de radial, y segundo, tenemos que decirlo, hubo mala administración. Esto falleció hasta el punto que él sorprendió a la gente cuando en un momento dado renunció al consulado en Hamburgo, que era donde estaba en Alemania, y se vino, y cuando vino puso aviso de venta de la emisora, y fue así, encontrando un buen comprador en una organización religiosa, le vendió la emisora. Bueno, Silvio, otros recuerdos de esa época, nostalgias, cosas que usted quiera decir que yo no le haya preguntado. Bueno, ¿qué podría ser? Yo creo que siente uno cierta nostalgia el de que algunas importantes obras en la ciudad de Cartagena no se hayan podido concluir. Por ejemplo, el deseo de todos los cartageneros hubiera sido que, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad hubiese sido más ordenado, más planificado, que por ejemplo la Ciénega de la Virgen, que tanto se ha mencionado, como la obra de la avenida perimetral, que hoy está incompleta. Estos frentes de trabajo se hubieran concluido con tanta inversión, con tanto apoyo, como por ejemplo, como la avenida Santander, que usted sabe muy bien que uno de sus ejecutores, de sus mentores, fue el doctor Carlos Lleras Restrepo en su presidencia, que se dedicó decididamente y la sacó adelante, porque usted sabe que la avenida Pedro Heredia y la Santander eran obras que estaban inconclusas. Otro tema, por ejemplo, se relaciona con muchas de las obras que tienen que ver con la restauración de inmuebles nacionales en Cartagena, como quiera que son el mismo Castillo de San Felipe. ¿Se acuerda que tuvo un sistema que inauguró? Luz y sonido. Luz y sonido, que inauguró una firma holandesa. La Philips. Lo regaló, ¿cierto? Sí. Bueno, esto no se revivió, eso eran noches sabrosas, bueno, que iban nacionales, iban locales a admirar esa obra de gran arquitectura militar de orden español. Otra cosa, en la fecha de hoy, la seguridad en Tarrás, que las viejas generaciones cartageneras iban al Camellón de los Mártires, usted sabe dónde están estos héroes, iban a pasar ratos de tertulia a esta hora, mediodía, en la tarde, a las 7 de la noche, lo mismo que el Parque del Centenario los domingos con las retretas. Esto se dejó porque la gente ya no puede ir, porque con la invasión que hemos tenido, no hablamos mal de la gente que nos han llegado, pero sí, yo diría que más de un 70% de la población se ha visto mermada a asistir a estos actos, porque la inseguridad es total y ya no se puede ir a parques, ya no se puede ir a estos sitios porque atentan contra la seguridad personal. El robo, el atraco, me decía una señora antes ayer, el robo y atraco son pan de cada día, amigo Tarrás, en donde las personas ya no se sienten seguras ni en su casa, ni en las calles, ni nada, porque no se sabe en qué momento van a... Y ese grado de aumento del sicariato, amigo Tarrás, que esto ha ocasionado muchas muertes, muchas cosas. Fíjense el último caso
del médico que mataron en su finca, en Turbaco, y la alta accidentabilidad que hay, que también en estos días también murió otra médica en el sector de la bomba del Gallo, en donde también, ¿por qué? Por la alta velocidad también, de vehículos que han ocasionado, no solamente esto, lo hacen periódicamente, y según registros de del mismo organismo de tránsito, la más alta accidentabilidad se está llevando a cabo, y Cartagena está colocada alrededor de la segunda ciudad en materia de mayor muerte por accidentabilidad. Bueno, Silvio, muchas gracias.